vuelta entonces, están por ahí Mauricio, Daniel, y entiendo que se une a nuestra conversación Marco Klemerman de Fundación Sol. Hola Marco. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Buenos Marco? días. Estamos igual que todos, ¿no? En cuarentena y preocupados por todo lo que está pasando. A ver, hay tanto tema que tratar. AFP han perdido mucho dinero. ¿Cómo va a afectar esto a las personas que estamos todos en las AFP por obligación? Y los que están Muchas por jubilar, preguntas sobre eso, de verdad. Sí. ¿Y los qué? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, y los te que están escuchamos por perfecto. jubilar, escuchamos. porque ha perdido mucha plata. Exacto. Exactamente. A ver, lo primero, uno debería preguntarse cómo es posible que un país tenga un sistema de pensiones cuyo momento de jubilarse o cuyo monto de la pensión dependa de la fluctuación de los mercados financieros. Esa es la primera pregunta que uno debería hacerse. ¿Por qué estamos hablando de esto en estos momentos? Por ejemplo, otros países, la mayoría de los países del mundo, más del 95%, tiene como su pilar central de su sistema de pensión la seguridad social, el reparto con reservas técnicas, que le permite establecer ciertas garantías a los jubilados, independientemente de qué suceda en los mercados financieros. Dado eso, y que en Chile no tenemos seguridad social, y que tenemos un sistema de cuentas individuales, que es bastante extraño a nivel mundial, lo que está sucediendo es que a partir de la caída de las bolsas en Chile y en el mundo, y dado que en Chile se puede invertir en renta variable, también en renta fija, y los fondos, los multifondos que fueron creados en el año 2002, que van desde el fondo A hasta el fondo E, entre los cuales el fondo A es el más riesgoso, el que permite invertir más en renta variable, solo en los primeros 23 días de marzo ha perdido en torno a un 21%, o sea, ha rentado menos de un 21%. Eso en estricto rigor no quiere decir que las personas ya perdieron esa plata, ¿no? Sino que si una persona tenía 100 millones y la tenía la plata en el fondo A, ahora tiene 21 millones menos, pero esa plata podría recuperarse a futuro, que es lo que siempre argumentan los defensores del sistema. Exacto. El problema de aquello es que ahora enfrentamos una situación inédita a nivel mundial, donde una situación coyuntural puede traducirse en una crisis de meses, ¿no? Más de un semestre inclusive. Eso Claro. Nadie lo sabe con certeza. Y al mismo tiempo el problema de este sistema es que efectivamente impide a las personas que están a punto de jubilarse hacerlo cuando tenemos que todos los fondos están rentando de manera negativa, incluso los fondos más conservadores, ¿no? Como el fondo D y el fondo E, en los 23 días de marzo están rentando en promedio 7,7% negativo el D, y el E 2,3% negativo, que son los fondos donde en general tienen las plata las personas que están a punto de jubilarse. ¿Y eso, Marco, es una situación reversible para los que están a punto de jubilarse o derechamente les tocó la mala de, comillas, jubilar escenario? Porque escuchaba alguna autoridad que el día de la mañana decía, nosotros que somos más jóvenes, que tenemos mayor perspectiva de trabajo, eventualmente podemos recuperar lo que se ha perdido en este tiempo, pero que está a punto de jubilar, derechamente no. A ver, es reversible dependiendo de cuánto dure la crisis y dependiendo de cómo sea el ciclo una vez que pase la crisis. Y aquí hay que ser muy claro y explícito. La crisis sanitaria, a partir de lo que ha sucedido con el COVID, el coronavirus, ¿no? Sí. No genera una crisis económica en el mundo, sino que la acelera, porque ya veníamos con pronósticos bastante transversales desde distintos analistas en el mundo de que se venía una crisis económica, no se sabía la magnitud a nivel mundial. Muchos decían que para este año. Entonces lo que hace esta crisis sanitaria es acelerarla, y eso es lo más complejo de lo que estamos viviendo. Sí. Hoy día Eso tenemos una crisis en la... tenía que ver un poco también con todo lo que pasaba entre China y Estados Unidos. Por eso también había tanta como inestabilidad económica. Mal pronóstico.
Claro, eso era uno de los detonantes, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, pero cuando uno sigue los datos desde la última crisis grande, la crisis subprime entre el año 2007 y 2009, que se propaga a todo el mundo, uno observa que todos los cambios que se prometieron hacer, sobre todo las regulaciones en los mercados financieros, que generaron muchos instrumentos tóxicos, no se hicieron. Y por tanto, la basura acumulada en el año 2007 y 2008, que explotó, hoy día puede ser el doble o el triple lo que está acumulado debajo de la alfombra. Y por tanto, esta para en la economía real, porque hoy día una para en la economía real, hay una semiparalización de la economía a nivel mundial porque hay cuarentena. Las personas no están pudiendo trabajar de manera completa. Después hablaremos de la irresponsabilidad en el caso chileno, donde se les obliga a ir a trabajar. Las empresas no están funcionando, en muchos casos están paradas algunos rubros completamente. Eso es una paralización de la economía real. Pero una vez que las personas comiencen a perder sus empleos, por ejemplo, ojalá no suceda, pero hay bastantes probabilidades de que comiencen a generar menos ingresos, que eso ya está pasando ahora ya, esto va a traducirse en que las personas no van a poder pagar sus créditos hipotecarios, sus créditos de consumo, y va a generar potencialmente una crisis financiera a nivel mundial. Y eso lamentablemente tiene impactos muy importantes. No importa, porque la banca va a ir en ayuda de todos nosotros al postergar nuestro pago de crédito. Por 3 meses. Por un gesto de generosidad magnánima. Oye, a propósito de lo mismo, Marco, hace un rato comentábamos un dato que, hablando un poco de la precariedad de Chile, de la situación que se arrastraba de antes, de esta como ilusión de que algunos nos hacen creer que el coronavirus como el origen de todos los problemas, pero en realidad veníamos mal de antes. Y ustedes quieren llegar a un dato que me llamó harto la atención, lo citaba Daniel, que tiene que ver con la capacidad del sistema de salud chileno respecto a cómo enfrenta la crisis. Y en ese sentido, por ejemplo, nos ubica en una lista de 36 países, en el lugar 35 respecto a la proporción de camas disponibles para la hospitalización, 2,1 por cada 1000 habitantes. Tomando en cuenta que un 80% de la población chilena está en el sistema de salud pública, ¿no? Yo te quisiera preguntar también si es que ustedes conocen el dato, que es algo que hablamos un rato, de ventiladores mecánicos disponibles que van a ser clave en el desarrollo inmediato de la crisis de aquí a 2 semanas más. No estamos al tanto, no hemos podido rastrear el dato de ventiladores mecánicos. Entiendo que es un poco más complejo, porque en general las instituciones multinacionales como la OECD, que realizan estos datos en perspectiva y en comparación a otros países, no he visto que lleguen a ese tipo de comparaciones de datos tan precisos, que son muy, muy importantes tenerlos a la mano. Y efectivamente, claro, en relación al número de camas disponibles para hospitalización, Chile está en los últimos lugares de la OECD, y yo he visto algunos comentarios a partir de lo que publicamos de que nos estamos comparando con los países más ricos, pero ojo, estamos en la OECD hace bastante tiempo. Hay muchos países de la OECD que tienen un PIB per cápita muy parecido al chileno, sobre todo países como Lituania, Polonia, Portugal, Estonia, Letonia, y que están mucho más altos que nosotros, ¿no? Y también hay países que pueden llamar la atención, como Suecia y Canadá, que tienen Canadá, ¿por qué están cerca de nosotros? No, yo tampoco lo entendí en el gráfico, reconozco que me saltó la duda, porque evidentemente tenemos condiciones muy distintas a ellos, digamos. ¿Por qué tenemos una proporción tan similar de camas de hospitalización, tan similar a Suecia o Canadá? Sí, bueno, ahí habría que indagar como las particularidades de cada sistema de salud. A uno le llama la atención que los países que se disparan son Japón, Corea del Sur y Alemania, que son justamente los que han tenido menos muertos, han tenido hartos contagios, ¿no? Corea del Sur no tanto, lo controló rápido, pero son los que han tenido menos muertos a partir de la cantidad de contagios, la tasa de mortalidad a partir del número de contagios de las más bajas. Y efectivamente, habría que indagar en mayor detalle qué sucede en países como Suecia y Canadá. Llama la atención, eso sí, que si uno ve, se aplica el modelo anglosajón de Estados Unidos, de Nueva Zelanda, Reino Unido, Canadá. Es un modelo que en general no es tan fuerte en asegurar derechos sociales, mucho más fuerte que el chileno de todas maneras, pero no está fuerte como los estados de bienestar de países de Europa Occidental. Pero al mismo tiempo ellos invierten mucho en prevención, en salud preventiva. Sí. Algo que no necesariamente hace Chile. Yo te iba a decir eso, claro. Yo conozco harto de la situación sueca, no mucho de Canadá, pero en general ahí se invierte mucho en prevención, se usan muy pocos medicamentos, no se suele usar mucho que la gente se quede hospitalizada a menos que sea muy necesario. Son países donde hay un concepto totalmente distinto de salud, al menos en Suecia.
Hay varios beneficios sociales y eventualmente la gente se enferma menos también, porque suene muy burdo decirlo. Y es eso... que hay mucha prevención, claro, se enferman Claro, menos. Po. Obvio. Y hay un más dato que descanso. es muy importante. A partir de esos países tienen sistemas de pensiones que con variaciones, todos tienen seguridad social, todos entregan garantías mínimas, incluso en Suecia, que tiene un componente de privatización, pero que solo es del 25% del sistema, o sea, 75% de la cotización va a reparto y 25% a cuentas individuales. Si eso existiera en Chile ya sería una revolución. Y eso ayuda a que los adultos mayores, por ejemplo, las personas jubiladas, no tengan que seguir trabajando obligatoriamente. Claro. Y eso también ayuda a contener problemas sanitarios. Hoy día, para que ustedes vean la magnitud, hoy día en Chile cerca de un 30% de las personas en edad de jubilar, o sea, mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65 años están trabajando remuneradamente. La mayoría no porque quieren, sino por obligación, porque la mitad de las pensiones que se pagan en Chile, incluyendo los subsidios del Estado, son menores a 200.000 pesos, que es un valor que hoy día no alcanza para prácticamente nada en Chile. Hoy hay varias ideas que andan dando vuelta. Por ejemplo, nos escriben y dicen que se congelen los fondos de AFP. ¿Se puede hacer eso? ¿Congelar en qué sentido? Yo me imagino que no sigamos perdiendo, básicamente, ¿no? Que Que no se sigan invirtiendo claro, en los mercados o algo así, ¿no? Bueno, por ley eso no se puede hacer. Por ley no se puede hacer. Por ley no se puede hacer y a lo mejor... Tiene que estar invertido. Exactamente. Y lo otro elemento importante es que uno inmediatamente se hace la pregunta, ¿por qué el riesgo se pasa completamente a las personas que cotizan, a los afiliados? O sea, si hay bajas rentabilidades, ¿por qué la AFP no puede hacerse cargo de aquello? Y eso tampoco la ley lo permite, porque en el decreto ley 3500, que es el que crea el sistema AFP, si uno revisa el artículo 37, si mal no recuerdo, claramente dice que solo si, dependiendo del fondo en que están invertidas las platas, una de las AFP se distancia mucho del resto de la rentabilidad que genera, tiene que aplicar una compensación a los afiliados. Pero si ustedes revisan los niveles de rentabilidad de las distintas AFP, las diferencias son marginales. O sea, todas tienen rentabilidades muy parecidas unas a otras. Oye, Marco, y entrando un poco también en el tema, a mí, yo encuentro, así como todos nosotros, me imagino que hablo por Daniel y por la Alejandra, muy valioso la data de ustedes, siempre como que atraviesa la economía real y nos permite una foto que no existe, no está disponible en otros lados, digamos, ¿no? Pero claro, yo creo que eso también es una cosa bien ideológica. Yo citaba en la mañana que entrevistaba en una radio, la radio Tele 13 Radio, el subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga, se preguntaba, frente a la gente que pregunta, ¿por qué no es gratis el examen para el coronavirus? Él decía, porque el mismo día en que sea gratis, corremos el riesgo de que haya laboratorios que no lo van a seguir produciendo. Cruzando en esa frase, o dejando ver en esa frase, ¿no? Como el dilema tan profundo, digamos, o la confusión tan profunda entre lo que significa salud pública, servicio público por lo pronto, ¿no? Y el tema del negocio detrás del laboratorio, como si no existiera un Estado que podría decirle eventualmente a ese laboratorio, ¿no? Que no puede hacer esto de no seguir produciendo, o directamente que sea un Estado que asuma que puede comprar lo que sea necesario al laboratorio para asistir a su gente. ¿Qué reflexión te genera a ti que una autoridad en un cargo tan importante y en una coyuntura de salud tan relevante como la que estamos viviendo tenga ese nivel de frase que desnuda ese nivel de confusión, como yo lo veo, ¿no? Entre una cosa y otra? Inmediatamente me vienen a la Marco, mente... ¿Sí? Voy a ponerte una pausa solo para decir que me están mandando la información confirmada. Chile, confirmado, dice 1.142 casos, 1.118 activos, recuperados 22, y el tercer fallecido es de Concepción y tenía cáncer. Ahí están los últimos datos entregados por el Ministerio de Salud. También adulto mayor, ¿ah? 82 años, la persona de Concepción. También adulto mayor. Ahora sí, Marco, disculpa. A ver, como decía, inmediatamente me vienen a la mente los discursos de presidentes, mandatarios de gobiernos de centro derecha, como Macron en Francia, Trudeau en Canadá, donde ellos han dicho con claridad que a partir de lo que ha sucedido en esta crisis, valoran en toda su magnitud la importancia de que la seguridad social exista en los países
y exista salud pública, pensiones públicas, hay que valorarlas y rescatarlas. Y justamente la frase del subsecretario da cuenta de algo que no es mentira, ¿no? Da cuenta de una descripción de la realidad, y que en Chile no tenemos control sobre las políticas públicas porque se ha mercantilizado, privatizado a niveles siderales. Y efectivamente no podemos controlar el precio de un test para una emergencia sanitaria a nivel planetario, de las más importantes en la historia de los últimos siglos. No tenemos control sobre el precio de cama que le estamos pagando a Espacio Riesgo, que es una decisión unilateral del Estado, que podría haber tenido otro tipo de acciones, otro tipo de actitudes. Lo mismo está sucediendo con las pensiones. No tenemos control para que les garanticemos a las personas que están a punto de jubilarse que tengan un piso mínimo asegurado para que no se vean expuestos a los mercados financieros. O sea, a todo nivel está pasando esto, ¿no? Y por eso que, por ejemplo, frases parecidas, no sé si recuerdan hace algunos meses atrás, el director del CENSE, cuando el gobierno lanza un programa para apoyar el trabajo de adultos mayores, indica que es positivo, porque así las personas no se quedan aburridas sin tener que hacer nada en la casa, ¿no? Ese tipo de declaraciones están totalmente desconectadas con la realidad, pero al mismo tiempo da cuenta de las características y la ideología del modelo que se ha impulsado en las últimas décadas en Chile. Oye, quiero leerle algunas preguntas que nos han llegado. De Mala Oveja dice, ¿por qué tenemos que asumir las pérdidas? ¿Por qué seguimos pagando porcentaje de sueldo como ítem comisiones, que les renta 700 millones de dólares al año? Si hay 100 y reducen 30, quedan en 70. ¿Cómo se recupera capital desde 70 para igualar la partida desde 100? Claro, lo que decíamos anteriormente, asumimos las pérdidas porque así está estructurado el sistema. Eso, después de la dictadura se hicieron cambios donde se traspasaron más riesgos aún a los afiliados. Ese fue el agua, más ¿no? Importante, que es exactamente, y distintos gobiernos de la concertación. Y más importante aún, es que tenemos que ir al fondo. Hay un dato que es muy importante. En la anterior crisis económica y financiera mundial, 2007 al 2009, la subprime, algunos países que habían privatizado su sistema de pensiones, sobre todo los de Europa del Este, y estaba también Croacia, estaba República Checa, estaba Rusia, varios países de Europa del Este, revirtieron el sistema, desprivatizaron el sistema. Dijeron, acá va a quedar una crema muy grande, vamos a exponer a nuestros adultos mayores a la pobreza absoluta, y se volvieron a los sistemas de seguridad social, algunos parcialmente y otros totalmente. Si uno se fija en la fecha en que se devolvieron los sistemas, justamente entre el 2009 y el 2011 es donde más se da esa situación. Aquí hay una resistencia ideológica gigantesca a modificar, aunque sea parcialmente, el sistema de FP, que no es un sistema de pensiones ni de seguridad social. Pero yo creo que, por lo que está sucediendo, por la crisis de sobrevivencia, que ya la arrastramos hace tiempo, el 18 de octubre nos dijo mucho sobre que una de las demandas centrales era pensiones, y ahora se acelera a partir que es la población de mayor riesgo de contagio, que no van a poder salir a trabajar para complementar pensiones, y las pensiones siguen siendo bajas, es que se van a tener que hacer cambios sí o sí. Y la propuesta del gobierno, que hoy, según el Diario Financiero, quiere acelerar su discusión, que lo único que hace es incorporar 3 puntitos de reparto y dejar un sistema mini mixto, una cosa muy extraña a nivel mundial, es absolutamente insuficiente. Va a tener que cambiar la correlación política de fuerzas para hacer cambios mayores. Marco, es que esto es un tema que yo quiero comentar, si ustedes me lo permiten, compañeros, camaradas y amigos. Una cuestión que dijo Marco que le encuentro, y perdona que te lo refuerce, Marco, porque y yo siempre digo lo mismo, yo hacía charlas respecto a la nueva Constitución, y hay una cuestión que tú me acabas de iluminar. Una cuestión que me acabas de iluminar. No, pero estamos haciendo un videíto ahí para suplirla, vamos a empezar a salir hoy día. Ya, dice Marco una cosa que es fundamental en la historia y fundamental en la economía de un país y fundamental en el desarrollo productivo de un país. Un Estado que no tiene control, mira lo que dijo Marco, no tiene control sobre los precios de los remedios, sobre cuánto puede salir una cama en un momento de crisis, sobre el valor de los exámenes. Un Estado no tiene control sobre eso, no tiene control sobre cuánto es la pensión mínima. Es un Estado que no se hace cargo de los derechos sociales, ¿cierto? Es una cuestión
terrible, terrible, porque el Estado está para eso, el Estado nace para eso, el Estado su utilidad es esa, proteger a los que menos tienen, tal y como yo les he contado, que el derecho del trabajo es para proteger a los trabajadores, el Estado existe, sí y solo sí, para temas de seguridad, por supuesto, y para temas de protección de los derechos sociales de la gente. Para eso está el Estado, si no, no existe. Es para proteger a los que tienen menos, para la población vulnerable, para eso existe el Estado. Si el Estado no es capaz, por el sistema que nosotros nos impusieron en dictadura y que los gobiernos de la concertación no fueron capaces de elegir, ¿qué está haciendo el Estado hoy día? Entonces, todos estos cambios que ha propuesto el presidente Piñera, que recién Marco nos decía, no tocan el sistema de fondo, sino que sacan plata del fisco y la ponen como el pilar solidario, etcétera, ¿no? Pero no va al fondo del problema. Y lo que decía Marco también, y perdona Marco, yo me estoy aprovechando de ti, pero quiero reforzarlo. Es que es cierto, si no hay un cambio de correlación de fuerza en el Congreso para hacer los cambios de los derechos sociales después del cambio constitucional, todo esto no sirvió para nada. ¿Me explico, no? Sí. Entonces, si podemos aprender, y por eso que ayer o anteayer hablábamos con Mauricio, Marco, te cuento, con Mauricio y Alejandra hablábamos de que aquí hay una ideologización de los empresarios, sobre ideologización, lo hablábamos con Hassan, ¿no? De la clase política de derecha. Están sobre ideologizados, porque por ejemplo en Croacia, como tú nos decías, o países del este fueron capaces de darse cuenta de esto y decir, no, lo cambiamos. Acá están tan ideologizados los dueños y tanto ven sus pesitos que no son capaces de plantearlo. Y tiran migajas para volver un poquito al sistema de reparto porque se va a abrir la ventana. Si un Estado no es capaz de hacerse cargo de los derechos sociales, no es capaz de controlar el precio de una cama que en una pandemia, de los remedios, que después, sí se podía, porque el Senabas ahora sí podía comprar más barato, pero ¿cuántos años no se podían fijar los precios? No, por eso, pero te digo, ¿cuántos años el Senabas no hizo nada y nosotros fuimos a merced de esas tres empresas que además se coludían de empresas que vendían remedios, ¿no? Estas tres farmacias grandes, y ahora sí resulta que sí se podía. Entonces, un Estado que no hace eso no sirve como Estado. Esa es mi opinión, yo puedo estar equivocado, pero eso es lo que yo pienso, Marco. Daniel, Marco te va a contestar. Tenemos también la información de qué dijo el MinSal sobre cuánto le costaba Espacio Riesgo. Sí. Tengo la información exacta. La tenemos aquí y la vamos a dar después de escuchar una canción. Nos vamos con David Bowie. Esto es Heroes. Te la dedicamos a ti, Marco Clemerman, y a Fundación Sol. No, a los trabajadores de la salud. Eso también. Vamos con la canción y ya. La Ale sigue en la tele, ¿eh? Después de la pausa. Pero obvio, por supuesto.
Ya estamos de vuelta con el matinal de los que sobran y lo prometido es deuda. Acá tengo las cifras que están reporteando los periodistas del desconcierto justamente. Según respondió el MinSal, el arriendo de espacio de riesgo sería lo siguiente. Sería 0,2 UF el metro cuadrado de arriendo mensual. Ya. Son 3.500 metros cuadrados, según solicitó el gobierno de espacio riesgo, lo que le sale entonces casi 18 millones de pesos mensuales. Igual es bien distinto de 25 millones de pesos diarios. Si eso es así, 18 millones de pesos mensuales. ¿Qué decías, Daniel? Que si es así es otra cosa. O sea, si realmente es así, no tiene nada que ver con 25 millones de pesos diarios, hay que decir, no es así. Por eso yo les decía que era importante esperar la confirmación, porque muchos dan por sentado de que era la plata que era. Ahora, bueno, pero más, yo me vuelvo a preguntar si en este estado de catástrofe, donde entiendo que se puede hacer uso de algún recinto sin costo para el gobierno, tomando en cuenta la emergencia, ¿era necesario o no arrendar por 18 millones de pesos? Pero 18 millones de pesos mensuales para un estado, si tú le das las condiciones, si está hecho un estudio, ojo, si está hecho un estudio, que ese espacio va a ser más útil del punto de vista médico, bla, 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 sí se justifica. Si no, no. Pero 18 millones de pesos mensuales es muy distinto a 25 millones de pesos diarios. O sea, obvio que sí. Sí, claro. Ahora, si el espacio es igual de malo que otro, no se justifica. Pero, ¿me entiendes? No estoy justificándolo. Sí, no, yo quería aportar algo respecto a lo mismo, respecto a lo que se viene. Yo creo que, no sé, yo tengo una sensación ambiental, no sé cómo lo ves tú, Marco, tú, Alejandra, tú, Daniel. Sí, pero Marco tenía que contestar lo que yo le había preguntado. Ah, perdón. Ya, dale, Daniel, repite la pregunta para los que se están sumando. No, si se la sabe, porque fue demasiado larga Marco. No, pero más cortita, resúmela. Pero resúmela. No, sí, lo que pasa es que lo que yo dije es básicamente reforzar lo que él decía y poner sobre la mesa que si un Estado no es capaz de controlar precios, por ejemplo, de remedio, o de ver cuánto es un valor cama, o todas esas cosas, un Estado no sirve. O sea, si el Estado es para eso, es para proteger a los que menos tienen, es para proteger a los más débiles, eso es, básicamente, es aberrante, digamos. ¿Sirve este Estado? Una pregunta o una aseveración, porque eso lo sabemos todo, digamos. Bueno, por eso lo decía, que dejémoselo a Marco. Sí, yo creo que es importante enfatizar en aquello, porque efectivamente hoy día uno podría decir que el Estado está cumpliendo principalmente su función histórica de tener el monopolio del uso de la fuerza, más que proteger a sus habitantes, ¿no? Esa es la función que está cumpliendo a mayor cabalidad en estos momentos, lo vimos a partir del 18 de octubre. Y hay una definición que el geógrafo británico es muy importante, se llama Breve Historia del Neoliberalismo, establece con mucha claridad, y el concepto de Estado neoliberal, que es aquel Estado que ya deja de cumplir sus funciones anteriores o clásicas, y sus funciones principales es asistir al capital, asistir a fondos, a negocios privados y ampliar mercados para que los negocios privados tengan mayor espacio de acumulación. Y cuando uno observa qué ha pasado en el último tiempo en Chile, a través del crédito con aval del Estado, a través de las AFP, en salud, cuando se paga por días camas en clínicas privadas, y lo que estamos observando ahora en esta catástrofe claramente da cuenta de que en Chile existe la definición de manual de Estado neoliberal. Oye, ¿me permiten hacer una... A propósito de lo mismo, hay un académico, de hecho, que trabaja también en la Universidad de Santiago, Felipe Cusen, que también es panelista del programa nosotros, y él mandó una carta hace poco a la última noticia. La voy a leer porque creo que tiene que ver con lo que está diciendo Marco, y con esta convicción, mira tú, del personaje que voy a hablar y de este gobierno, de la centro-derecha respecto a ciertas cosas. Constancia presidencial, así se llama la carta. En 1980, don Francisco entrevistó en Noche de Gigante a Sebastián Piñera y le preguntó por el, comillas, milagro económico de esos años. Hay que decir además, esto es un apunte mío, que ese video está disponible para los que quieran verlo, en YouTube o en otros portales. Piñera, comillas, yo creo que, dadas las características del país, que tiene una economía pequeña, la aplicación de un modelo de economía de mercado, descentralizada, donde el grueso de la iniciativa se deja al sector privado y en que el Estado no juega ese rol entorpecedor, es acertada para un país como el nuestro.
Cierra Felipe Cruz en la carta, este recuerdo, dice, hay que celebrar su constancia porque 4 décadas después sigue pensando lo mismo. ¿Qué dices tú, Marco? Bueno, Estado entorpecedor. Entorpecedor. Es que está esa idea, o sea, hay de las ideas más extremas de que el Estado no debe existir, de que los impuestos son un robo, ¿no? Uno escucha ese tipo de comentarios en ciertos sectores de la opinión nacional, de que el Estado no debe interferir en la acción de privados, como si preocuparse de que exista algún grado de simetría entre los trabajadores y los intereses de los empresarios fuese intervención, sino es algo básico, una conquista histórica básica en cualquier país capitalista civilizado del mundo, donde se entiende que los sindicatos tienen que jugar un rol importante, el derecho al trabajo es fundamental para generar ciertos niveles de simetría, de que es fundamental que exista educación pública, salud pública, pensiones públicas, no como complemento, como el caso chileno, sino como algo central que genere alineamientos para el resto del sistema. Entonces, sin duda, tenemos esa visión que finalmente lleva a hacerse la siguiente pregunta. ¿Para qué entonces formamos una comunidad que se llama Chile si es que cada uno quiere tener sus propias reglas o nos obligan a que cada uno tenga sus propias reglas y el único elemento central que el Estado termina realizando es el uso del monopolio de la fuerza, ¿no? Y al mismo tiempo generar ciertos pisos mínimos para grupos focalizados, ni siquiera derechos universales, sino que siempre pensando en el grupo del 40% más pobre, el 60% más pobre, y lo otro que hace es ayudar a generar reglas del juego para favorecer los grandes negocios privados de los grandes grupos económicos. Ya tenemos una historia lata que incluso ha pasado por comisiones investigadoras del Congreso. Pensemos en la comisión investigadora de las privatizaciones que se hicieron durante la dictadura, donde da cuenta cómo se entregó a precio de huevo empresas gigantescas a grupos económicos que hoy día son multimillonarios y cuyas decisiones nos están afectando en nuestro diario de vivir, desde las colusiones hasta los niveles de salarios bajísimos que pagan a sus trabajadores y trabajadoras. Hasta, no sé, que te cobren por el examen de coronavirus. Oye, Marco Klemerman, como siempre, clarísimo, lleno de datos concretos. Muchas gracias por conversar con nosotros aquí en el Matinal de los que Sobran. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Buen día. Un abrazo grande. Chau, chau. Oye, ahí